Bueno, nos encontramos en este capítulo de podcast con José de Wisdom, que es un instituto de idiomas. Me gustaría que se presentara directamente y nos contara un poco acerca de quién es, cuál es su trayectoria con el instituto y ahí vamos hilando un poco, ¿te parece? Mi nombre es José Moncayo. Soy director de un instituto de idiomas que se llama Wisdom Academy. Nosotros enseñamos idiomas. Hemos tratado de identificar un nicho distinto a lo que normalmente encontramos en la gran mayoría de lugares, que pues fue lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Pequeñitos, ir a colegio mayor o a cualquier otro instituto que haya aquí a poder aprender idiomas y de hecho hasta forzados. Yo en mi tiempo hasta perdí por faltas en el colegio mayor como 2 semestres porque me daba mamera y muchas veces yo lo digo de una manera pues un poquito fuerte. Yo digo es que muchas veces como que el papá no se aguanta al niño en la casa y se lo manda a alguien para que se eduque el niño. La perspectiva de nosotros no es tanto buscar a ese muchacho. La perspectiva de nosotros es buscar a gente como ustedes que está queriendo aprender muchas más cosas y que sabe y necesita y entiende el valor de aprender otro idioma para su vida profesional o para lo que sea. Cuando vos pensás en creatividad, ¿qué se te viene a la cabeza? Y recuerda un poquito cuando eras niño o tu adolescencia, o como todo ese concepto de creatividad y cómo ha evolucionado en tu vida. Mira que yo pienso mucho en eso y yo creo que esa es el punto de partida de la gran mayoría de cosas que hago yo, y es entender cómo funciona algo y ver de qué manera yo lo puedo hacer distinto. Eso es lo que yo siempre trato de hacer con cada proceso que trato de hacer. Cuando yo era joven, eso suena re feo como lo estoy diciendo, pero está bien. eh, Cuando yo era joven, dibujaba mucho. eh, Tenía una banda de rock y todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre fui, sí, todo el tipo de cosas creativas que de hecho me trajeron muchos problemas porque yo era la oveja negra de la casa. Primer punto. Segundo, porque yo estaba en un colegio católico, no digamos nombres, eh, y me... sí, y me llamaron más de una vez a mis papás porque yo hacía dibujos demoníacos, cosas como esas. Entonces siempre entendí y abracé la idea de ser distinto y entendí que eso era parte de mi personalidad. Entonces siempre trato yo de imprimirle mi personalidad a todo lo que yo hago. Cuando yo era profesor, no era director ni tenía mi propio proyecto, lo que yo hacía era decir, bueno, este es el material que me dan a mí para enseñar, ¿de qué manera lo voy a volver mío? ¿Cómo voy a cambiar esas cosas para que sea algo distinto, para que tenga mi forma de hacer las cosas? Yo tengo una pregunta que dentro de ella tiene dos cuestiones. Primero, me llamó la atención cuando decías, por ejemplo, que en el instituto tratan de vender, pues digamos, la idea del idioma no tanto en la estructura como universitaria, o pues digamos que esa falencia que uno tiene, uno batalla con el idioma en la academia, pero más adelante uno se da cuenta que la necesita pues para el trabajo y para otros escenarios. Entonces dentro de esa, pues, pues dijiste algo como que, como que los papás mandan a los hijos a la universidad como por salir de, ¿cierto? Ajá. Pero, pero en el instituto vos cómo le vendes la idea, ¿se la vendes directamente al usuario o al cliente? Digamos que el cliente sea el papá del hijo, el usuario es el hijo, ¿no? Entonces, vos le vendes a quién le vendes la idea y cómo es ese tema del instituto que se diferencia, cómo se diferencia de la universidad básicamente. Eso que estás diciendo es algo bastante importante y que hicimos dentro del estudio de mercadeo, y es entender primero quién es el cliente, y el cliente es el papá, no porque es el que está invirtiendo. Segundo, a quién le vas a enseñar. Y ahí ya viene la parte importante de la aproximación pedagógica que vos tenés que tener en cuenta con respecto a eso. ¿Qué ofrecemos nosotros como para estandarizar un discurso y hacerlo de una manera más digerible? Lo que nosotros ofrecemos es semi-personalización. Entonces, pongamos, ni siquiera vamos a poner un niño de ejemplo, los voy a poner a ustedes dos de ejemplo. Los requerimientos que tenés pueden ser muy distintos a los que tiene Alejo, porque ustedes dentro de su parte profesional se están desenvolviendo en cosas completamente distintas.
Entonces, por ejemplo, Alejo puede decirme, no, a mí me interesa muchísimo más, es inglés para negocios. Entonces, ¿desde qué perspectiva vamos a buscar ese tipo de cosas? Y vos me decís, ah, no, es que a mí la parte creativa y toda la parte de diseño, entonces busquemos una manera distinta. Eso mismo hacemos nosotros con los niños. Hay una filosofía o hay un discurso que a mí me gusta mucho, el discurso de Steve Jobs en el commencement speech que hizo en Stanford, creo que fue, eh, donde él dice, el primer punto del cual él habla con respecto a lo que es la vida es unir los puntos. Y él dice que unir los puntos no se da cuando uno apenas está caminando en la vida, sino que los puntos los unís cuando miras hacia atrás y entendés que todo lo que has aprendido en la vida tiene un sentido y que te va a servir si lo sabes aprovechar. Entonces yo he aprovechado ese aprendizaje que he tenido dentro de todo mi recorrido para ver ese tipo de cosas. Entonces, si vos me hablas de creatividad, yo busco la manera de entender qué tipo de aproximación tengo que tener con vos y qué tipo de material vamos a manejar. No significa que yo vaya a cambiar la gramática, pero significa que la forma práctica de enseñar va a ser encaminada a lo que vos buscas. Digamos, si yo llego allá al instituto, ¿ustedes como que hacen una recopilación de mis intereses o hacen una encuesta de qué me interesa a mí aprender o cuáles serían como bueno, eso tiene un término, pero esos key points que yo quiero como ganar en ese aprendizaje? Pues no podemos hacer un cuestionario, como me decís, porque eso tiene que ser hecho por un psicólogo que tenga el conocimiento vasto para poder hacerlo de una manera correcta, entonces no debería hacerse. Pero nosotros hacemos un perfil viendo la personalidad de la persona, conociendo sus gustos y todo ese tipo de cosas para poder hacer que la persona misma sea la que busque material en inglés para aproximarse a lo que él quiere conocer, a lo que le gusta o lo que quiere aprender. Sería como construir un perfil de usuario. Exactamente, buscar construir un perfil de usuario. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo ya sé que en tus gustos está la música. Entonces, te comienzo a preguntar sobre la música. Y te comienzo a decir, en vez de hacerte un examen oral diciéndote como, bueno, sentémonos en una oficina y esto es como una entrevista de trabajo. Y entonces, hello, what's your name? Y así que la gente se siente como atacada. Yo te digo, vení, haceme una presentación para tu examen oral. Decime cuál es el top 5 de los guitarristas que más te gustan. Y me decís por qué. Cosas como esas, para que la persona no se sienta haciendo tarea. Que eso es lo peor que puede suceder. Porque en ese es el momento es que vos estás creando una barrera entre un aprendizaje de una herramienta que tiene que ser coloquial eh, y la persona. Y ahí es donde uno le comienza a coger pereza a lo que está haciendo. Creo que la creatividad tiene que ver con poner a hablar las diferentes personalidades o los diferentes gustos que uno pueda tener en la vida, ¿no? En esa multifaceta en la que has estado, ¿cuál es el rol que más extrañas ahora, en el presente? Haber, no sé, haber sido vocalista o tocar algún instrumento, o no sé en qué momento de tu pasado te sentiste como realizado creativamente y que de pronto con nostalgia lo veas. Yo creo que no soy experto en todas las cosas que me apasionan, pero busco un balance para ser feliz con lo que tengo de cada una de ellas. Y eso a mí me parece bastante importante, porque eh, cuando uno es más joven, tiene como esa utopía de ser feliz haciendo una sola cosa. Y creo que yo ya he llegado a ese punto de serendipia en el cual yo digo, esto es lo que soy. Y lo que he aprendido lo trato de integrar a mi proyecto de vida para poder ser feliz. Así uno no sea, digamos, millonario, que es lo que uno pensaba que iba a tener como 7 casas y 20.000 perros en la casa, qué sé yo. Eh, yo sé que lo que tengo me sirve para desarrollar lo que yo quiero. Entonces, lo que me decías, estaba en la banda y cantaba. Pues todavía voy a un curso y canto y cuando me sale algo, tengo mis amigos músicos y ellos me dicen, ve, hay una presentación en tal lado, ¿querés ir? Tenemos estas canciones, hágale. Y con los mismos músicos agarro y les digo, vení, necesito un jingle para el instituto, porque no lo creamos.
y busco una excusa dentro de mi vida cotidiana para no dejar esas herramientas que he ido aprendiendo. Creo que también eso dentro de la creatividad marca mucho que uno se inspire, ¿no? O sea, que siempre vaya, en mi caso, ¿no? Lo digo, en mi caso siempre voy a instancias donde soy feliz y eso me inspira y me vuelve otra vez como a la cotidianidad, pero en una cotidianidad donde me siento un poco más complementario, que es la palabra que me gusta, que dijiste ahorita. No sé si dentro de tu trayecto exploras esa parte de niño interior, aparte de la música, no sé qué otros escenarios también te sientes tú que vuelves como para retomar y complementar esta parte creativa. Yo creo que mi niño interior no está tan interior, sinceramente. Yo todavía Exterior, disfruto, ajá, todavía disfruto mucho de todo lo que disfrutaba cuando era niño. Conozco muchas personas que crecieron y dijeron, no, hay que madurar, entonces ya no puedo ver anime, por ejemplo. Cambian por completo su forma de ser y ven las cosas como algo que hay que dejar atrás. No siempre hay que dejar todo atrás. Sí, muchas veces hay que dejar cosas atrás para evolucionar, es cierto, pero también hay que entender, yo creo que hay que encontrarle valor a la gran mayoría de cosas que uno hace. Entonces, yo creo que yo gran parte del tiempo estoy conectado con ese niño interior, como me estás diciendo. Sigo trayendo esa parte de mí a todo lo que hago para poder diferenciarme también, para poder diferenciarme mi forma de ser y yo creo que eso es una de las cosas que llama mucho la atención cuando yo tengo un cliente, cuando tengo un estudiante en el caso como tal. Eh, Porque no se sienten, desde un punto de vista pedagógico eso sucede, y es que siempre hay un nivel jerárquico entre el profesor y el estudiante. No significa que yo no mantenga un respeto hacia esa persona, pero sí es importante en ese mismo caso tener en cuenta que la persona se tiene que sentir cómoda y se tiene que sentir identificada con la persona con la que está hablando. Entonces, siempre busco la forma de evocar esa parte en mí para poder hacer las cosas mejor. Estás tocando un tema que me parece que pues está como muy en auge y es la infantilización de esta generación. Sí. Entonces nosotros que fuimos pues los X millennials, ahí que estamos como en ese rango, la mayoría hemos tomado esa decisión, ¿no? Como que ve, porque tengo que madurar, voy a hacer mi podcast más bien, o voy a jugar con el señor cara de papa. Bueno, hay una infantilización y pues nosotros estamos finalmente en este presente siendo parte de ese grupo productivo, diríamos, pues en los diferentes niveles en los que estemos. Pero sí, sí se ve como esa generalidad, ¿no? De tomarle como la parte positiva a todo, el jugar, o sea, creo que nosotros no somos de esa generación que no quiere dejar de jugar, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que eso puede afectar el desarrollo de la, de la sociedad como la conocemos o hacia dónde nos dirigimos con esa forma de pensar? Nosotros, o sea, bueno, en los talleres creativos yo siempre procuro que los juegos sean un elemento, bueno, básicamente uno de los elementos principales para una dinámica creativa, porque una dinámica creativa y seria o cuadriculada pues como que no encaja mucho. Pero también me he dado cuenta que mucha gente tampoco es un poquito reacia hacia dinámicas diferentes a una metodología súper robusta de trabajo y todo esto, ¿sí? Pero digamos en mi caso, pues como diseñador, siempre exploro metodologías que pues sean motivadoras, ¿no? Que tengan una dinámica de interacción, que tenga el elemento de juego para que no se sienta como una clase robusta y que está el profesor allá dando su clase y que solamente estoy como de una manera muy pasiva recibiendo la información y no activa. Entonces, ese elemento, digamos, creativo, para mí es súper importante, pero también me he dado cuenta que hay personas que se vuelven un poquito más robustas frente a este tipo de propuestas y como que quieren ir al grano, ¿no? Pero yo quiero ver qué voy a aprender. Entonces, esa parte para mí siento que en la sociedad hoy en día, bueno, ahora está como más flexible porque con todo el auge de contenido y todo esto, casi que todo el mundo se obliga a ser cómico, a crear contenido pues no tan estandarizado, sino que quieren tener su propio sello de marca. Entonces sí me he dado cuenta que ahora la gente está un poco más abierta. Anteriormente
hablar de juegos serios no era tan serio, la gente todavía no consideraba que un juego pues, es un juego para niños o es un juego, esto no tiene nada de serio. Entonces, yo creo que estas metodologías han ganado mucho terreno en este sentido y sin embargo, pues lo que yo considero es que ahora la propuesta de comunicación de casi todas las marcas es a interactuar con los usuarios. ¿Y cómo interactúa la gente con los usuarios? A través de juegos, dinámicas, mecánicas. Por ejemplo, en mi caso, pues utilizo la gamificación, que es básicamente recoger elementos de los juegos y aplicarlos a contextos educativos, a contextos de trabajo y pues ganar fidelización con la marca. Va a tocar una cosa que hablaste un momentico Dale, antes de dale. responderle a Alejo, acerca del entender muchas cosas técnicas para poder disfrutar el cine en general. En estos días estaba viendo, yo no sé, yo consumo 1000 cosas distintas en YouTube y estaba viendo un análisis desde un punto de vista de cine de la adaptación que se hizo de Breaking Bad aquí en Colombia, que es Metástasis, Okay. y cómo el director no entendió todo lo que se estaba haciendo desde una perspectiva técnica para poder crear tensión, para poder mostrar quién era el amo de una escena y todo ese tipo de cosas, y por eso falló de la manera que falló. Y ahora que dije eso, creo que sí se puede conectar hasta cierto punto con lo que estabas diciendo. Y es que yo creo que hay, una característica que es bastante importante para un adulto, creo yo, y que no tenemos, esta generación no tiene la paciencia para desarrollarla, a mi parecer, y es la capacidad de observar bien lo que sucede y entender el contexto de cada cosa. Nosotros vivimos en una ciudad que es muy conservadora y cualquier cosa que, para la gran mayoría de gente de nuestra edad y mayores que nosotros, cualquier cosa que se salga de ese pensamiento conservador está mal visto. Así como también para la gente más joven, es como decir, uy, no, mi abuelito, ese man era un neandertal, pero es que el contexto es completamente distinto y lo que para ellos era su normalidad, para nosotros no lo es y no nos toleramos y eso es una cosa que es bastante importante. Ahora bien, yéndome a lo que estás diciendo, creo que esa habilidad de observación que necesitamos en general dicta muchas cosas, dicta eh, qué momentos necesitan una solemnidad, y me voy, por ejemplo, a lo que nos pasaba a nosotros en Derecho. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar Derecho, comencé en Cali y uno de mis compañeros entraba en gorra al salón y agarró en el primer día de clases y le dijo al profesor, un doctor eminencia pues de Derecho, viejito, qué pena, ¿cuál es tu nombre? No, pues ese man casi lo acaban ese día ahí en la universidad. Y a uno le enseña mucho el, a respetar el aula y la jerarquía hasta cierto punto. Entonces también entiendo por qué las solemnidades de algunas cosas y entiendo que aprender a querer lo que vos haces, en el caso del derecho, y a darle su puesto y su solemnidad, está bien, sin irse a un extremo. Y que hay cosas que no necesariamente necesitan una perspectiva creativa. ¿A qué me refiero yo dentro de eso? Si vos estás haciendo una revisión de un proceso que ya está verificado, ISO 9001, no puedes ser creativo, tenés que seguir un proceso. Pero si vos querés hacer una evaluación de él y encontrás que partes de ese proceso no han funcionado de la manera que querés, es el momento en el cual vos tenés que tratar de salirte, ver las cosas en el God mode, ver todo desde el cielo para ver qué es lo que está mal. Bueno, aquí voy a introducir una nueva sección en el podcast y es el libro recomendado o el libro que estamos leyendo. Entonces yo pues lo traje, o sea, la intención primero es, la intención es mostrar el libro que estamos leyendo. Entonces el mío es La ciencia de la ciencia ficción. Okay. Entonces pues apenas voy iniciando, pero me parece interesantísimo porque le hacen una crítica, hasta ahora lo que he leído, a las guerras de las galaxias, la guerra de las galaxias porque muchos componentes científicos no se contemplan y me llamó la atención sobre todo el que pareciera que el universo fuera más pequeño, ¿no?
O sea, es una concepción muy antropocéntrica del universo, ¿no? Como que todo es como el ser humano se lo imagina o como el ser humano lo plantea. Entonces aquí me parece importante eso, cómo la ciencia ficción sí ha descubierto o ha permitido descubrir muchos elementos de la ciencia y ese avance, pero también se queda atrás en muchas predicciones que no, pues no se cumplen, ¿no? ¿Cómo ves la ciencia ficción con relación a la creatividad? Yo creo que es un buen punto de partida para muchas de las cosas que tenemos hoy. Vos te pones a escuchar, es más, estilo lo que se ha vuelto meme, como lo predijo los Simpson. Eso sale de muchas cosas que han sucedido. Perdidos en el espacio, vos ves tecnología que se parece a la que tenemos ahora. Vos escuchás hablar a Elon Musk, por ejemplo, sobre sus ideas, sobre su tecnología y cómo se ha inspirado en muchas de las cosas, y la ciencia ficción está presente. También, obviamente, como decís vos, hay cosas raras, ¿no? Y diste el ejemplo de Star Wars, eh, y me acuerdo mucho de Marvel en una de las 1000 películas, que agarra el Capitán América y tira el escudo, y el mismo Spider-Man le dice como, pero esto no obedece las leyes de la física, güey. Hay cosas de cosas que uno tiene que entender, que se queda en película, que simplemente no tiene una justificación, y de qué manera deberían inspirar las cosas. Ahorita tomo el tema de la ficción, pero quería preguntarte antes de que se me olvide, esa idea de biblioteca en esta era donde la inteligencia artificial, digamos que sería la biblioteca virtual Ajá. más hijo de madre de información, en donde pues básicamente tú la tienes al alcance de un celular. ¿Cuál sería ese incentivo de ir a la biblioteca, no? Pues yo me imagino, yo lanzo unas propuestas. Tiene que ser interactivo, porque si no, no valdría la pena meterme ese viaje hasta la biblioteca y decir como que venga, voy a ir por información cuando la información la tengo accesible. Y creo que también lo conecto con los talleres que hacemos con Alejo. Nos han pedido que lo hagamos virtual, pero digo, no es lo mismo un proceso creativo donde tú no tomas tus decisiones, sino que tienes que escuchar a otras personas, no controlas la situación, todo se construye en equipo, y eso o sea, las ideas en equipo son mucho más potentes que yo sentarme, bueno, con ChatGPT también puedo sacar ideas potentes, pero en equipo, diferente, porque yo tengo que escuchar a la otra persona, tengo que pues construir una propuesta basada en una discusión o en un debate básicamente creativo. ¿Tú qué crees, a partir de lo último que dijiste, que podría incentivar esa biblioteca en Popayán? ¿Sabes cómo la imagino? Me la imagino como una biblioteca norteamericana, donde, por ejemplo, Alejo, ya con la niña mayor, puede llevarla a que le lean cuentos, y que alguien, puede ser voluntario, puede ser trabajando o algo por el estilo, sea alguien que le enseña algo a ese niño, y el niño pasa un tiempo agradable en un lugar distinto y propicio para aprender. Tenés toda la razón con lo que decís de la inteligencia artificial. Yo soy de las personas que más utiliza ChatGPT, pero también entiendo que muchas de las personas, me voy a incluir allí, aunque no, considero que no lo soy, somos muy perezosas a la hora de entender cómo manejar una herramienta como esas. Y la mejor manera de obtener un resultado es aprendiendo a alimentar esa herramienta como tal. Entonces, ¿por qué no una persona como vos o como yo, que manejamos esa herramienta, no puede estar allá y enseñarle a una persona, como, venga, usted tiene un Ferrari, hermano, apréndalo a manejar de la manera correcta, no ande a 50? ¿Me entendés? Para mí tiene que ser algo como eso. Me encontré una TED Talk de un personaje que se llama Ricardo Semler. No recuerdo exactamente el nombre del TED Talk, pero es él planteando hace muchos años una nueva perspectiva de cómo manejar una empresa. Y es muy parecido a lo que tenemos ahora, después de la pandemia. Él dice, yo no necesito tener un edificio de 1000 pisos para demostrar mi poderío. Yo necesito lugares que le hagan las cosas fáciles a mis empleados.
dice él. Entonces, él dice, yo tengo oficinas pequeñas cerca a las casas. Entonces, si Alejo vive, no sé dónde vivís vos, vivís bien en el norte. Entonces, yo tengo una oficina que esté a 15 minutos para que él pueda aprovechar su tiempo y no tenga que aguantarse 40 minutos, una hora de tráfico. Vaya, trabaja, produzca y sea feliz. Sobre el tema de ficción, bueno, en su momento me gustaba leer Asimov y una revista que se llama Fantasciencia, donde hacían toda especulación científica y creo que todos esos libros de fantasciencia también alimentaban el cine o del cine también sacaban fantasciencia como si fuera un libro tipo cómic donde explicaban cómo se habían pensado ese escenario futuro para las películas y todo esto. Mira que algo que se me quedó es que ya hace, ponele unos 50 años, ya hablaban de inteligencia artificial de una manera muy precisa, en donde ahora ya lo estamos experimentando, pero para mí es una prueba de que la imaginación humana no tiene límites. La imaginación, o sea, en 50 años, la gente hablando tan preciso cómo iba a ser la inteligencia artificial, que ahora la estamos contemplando, cómo desde allá ya la estaban recreando y en el cine ya se estaba implementando. Incluso la tecnología, no sé, en las películas antiguas ya utilizaban el touch, ya colocaban el touch como interacción y todo esto, que no se concebía porque nosotros teníamos apenas un televisor blanco y negro donde pues veíamos películas y con una antena y todo esto, no concebíamos una tecnología de ese tipo, ahora casi que la estamos experimentando y lo que tú decías, como habla Elon Musk, lo último que él hizo, todo el mundo está diciendo que este man se inspiró en la película Yo Robot para crear ese concepto de carros, ese concepto de los robots que están lanzando con inteligencia artificial. Ahora me parece que ya casi que se está volviendo una película de ficción todo esto que se está creando. Entonces, mi reflexión es, dentro del proceso creativo, la ciencia ficción siempre ha sido una forma de imaginación humana que queremos nosotros transgredir con el tiempo y que poco a poco, si nosotros damos como esa, digamos, como que seguimos ese lineamiento creativo, podemos llegar. A veces ni siquiera sabemos cómo físicamente o cómo a través de la tecnología vamos a llegar, no sabemos, pero vamos llegando. Eso es algo que también cuando yo leía yo me lo imaginaba. Yo decía, chévere porque nosotros creo que sí nos estamos acercando a llegar a un momento idílico donde pues ya vamos a trabajar todo el tiempo remoto, vamos a, no sé, quizás más adelante ya vamos a andar en otro tipo de vehículos, en drones o en teletransportación, bueno, un poco de cosas, pero ahí para cerrar esta idea. Yo voy a aprovechar y lo traje por si acaso. Dijiste tu libro y yo me traje un libro con el que estoy trabajando en estos momentos, leyendo. Es un libro de tatuaje japonés. Es que voy a aprovechar puya publicitaria. Este libro me lo prestó un amigo mío, se llama Nicolás Delgado, él es diseñador de tatuajes, él tatúa muy chévere. Perdió Nicolás y este libro ya, la publicidad le costó este libro porque no se lo va a devolver. Pero lo bacano, primero como estábamos diciendo, yo dibujo, lo bacano es que explica de dónde viene toda la simbología que nosotros vemos en los tatuajes. ¿Qué significa el dragón? ¿Qué significa el pez koi? Los hanias y todo ese tipo de cosas. Y es entender toda la mitología y toda la cultura y qué va detrás de algo. No es solo ponerse un koi porque es un koi, sino porque significa evolución. La tendencia también. Ajá, porque si pones los dos koi estás otra vez haciendo como un yin y yang, hablando del día, la noche, del bien y el mal y todo ese tipo de cosas. Entonces es bastante importante entender por qué querés un dragón ascendiendo, por qué no lo querés descendiendo y todo ese tipo de cosas. Entender de dónde viene cada cultura y la simbología de cada cosa. Entonces en este momento estoy trabajando con él, me lo estoy leyendo y digo trabajando porque otra vez, como me gusta dibujar, estoy aprendiendo mucho de esta cultura también. Tenemos un ritual dentro de nuestro podcast y es este señor, Caret Papa, que dentro de él tenemos unos textos alusivos a la creatividad, muchas definiciones sobre creatividad y siempre le decimos a un invitado seleccionar uno, leerlo y que nos des tu concepto, tu interpretación de esa definición. La escritora de Virginia Woolf consideraba la creatividad como una forma de revelación personal y una conexión íntima entre el artista y su propia esencia. Sí, estoy de acuerdo. Primero que todo, yo creo que
todas las experiencias de vida nos enseñan y nos forjan como somos. Repito lo que dije, yo me considero un observador, aunque yo he fallado mucho en mi vida y he aprendido de los errores y de los golpes como siempre. También creo que es importante aprender de los errores que otros cometen. Eh, Allí me voy a ir con respecto a esta oración y es que si yo veo que Rummel comete 1000 errores, no solo como, uy, qué man tan de malas, sino decir, bueno, ¿y cómo solucionó este man eso? ¿O cómo solucionaría yo eso a mi manera? Yo trato muchas veces de hacer el ejercicio cada que tengo un problema o cada que alguien me plantea un problema, y es prácticamente lo que hace, uy, los psicólogos los van a matar con el comentario que va a hacer en los comentarios, pero es tratar de hacer lo que uno hace cuando a un psicólogo vos vas a contarle tus problemas con tu subjetividad, y él está desde un punto de vista objetivo diciéndote, vení, pero eso de pronto si lo ves desde esa perspectiva, te queda más fácil entenderlo. Entonces muchas veces trato yo de que esa sea la forma de entender cada situación en la vida. Si no fuera yo con mi subjetividad, con mi carga sentimental, ¿cómo plantearía yo algo con respecto a ese problema, a esa situación o a esa alegría? Eso a mí me parece súper importante y está conectado con todo lo que hemos hablado. Yo creo, es más, yo diría que dentro de todo lo que hemos conversado, esta es una conclusión de todo lo que hemos dicho el día de hoy. Si ustedes viajan al exterior, van a visitar a un amigo, se van a quedar donde un amigo, ¿qué souvenir le lleva? ¿La camiseta de Colombia? ¿A todo el mundo le gusta el fútbol en Colombia, sí o no? ¿Por qué? Ah, no, una chiva. No, pues la chiva va a llegar hecha trizas porque una chiva es de barro y en el maletín te la van a volver nada. Tercero, un sombrero volteado, un carriel, no sé qué otro tipo de cosas de esas. Son iconos característicos de regiones, no de Colombia. ¿Dónde está el icono que unifique a Colombia? ¿Cuál es el icono que esa es la discusión que yo siempre tengo con todo el mundo? ¿Qué sé yo? Ustedes ven un águila y se imaginan de una vez Estados Unidos. O un águila en el cactus y es México. No sé. Nosotros, primero para poder pensar de manera unificada como colombianos, creo yo que deberíamos sentirnos identificados como colombianos y tener un sello. ¿Cuál es ese sello? Comenten. Ajá. Y la segunda, ¿qué creen ustedes que es cuál es el mayor valor de ser políglota? Porque es bastante importante, desde mi punto de vista, nosotros deberíamos aprender más idiomas por respeto a culturas. Entender a dónde voy, entender no solo cómo saludar, sino como mínimo poder saludar en el idioma donde yo voy. Pero, ¿cuál es la importancia en realidad de aprender bastantes idiomas?